hasta David. 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia. Y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vemos, esta es la famosa lectura de la genealogía o los antepasados de Jesucristo. No nos pusimos a leer toda la genealogía, pero sí leemos el cierre de la genealogía, que dice que hubo 3 etapas. La etapa desde Abraham hasta David, de David a Babilonia, el cautiverio en Babilonia, y del cautiverio hasta el Mesías. Mire que hay diferentes etapas. Más de uno ahora que estábamos jugando como niños, cuando estábamos mucha gente, ¿eh? A mí me tocó la parte más fácil, hacer de árbitro. Mira, más de uno vacilaba y quizás más de uno decía, esto me acordó mi etapa. ¿Mi etapa de qué? ¿De niño? ¿Mi etapa del cole? Dice el hermano. ¿Mi etapa futbolística? ¿Mi etapa cuando era delgado? ¿Mi etapa cuando tenía condición? Sí. Porque hasta un señor susto me llevé por ahí. Ya no puedo dar los anuncios ahora. Llame la ambulancia. Si Alito no me gusta, no estuviera. Y me dio una cosa con el hermano, se le caen los lentes y la cosa siguió. Se le caen los lentes a don Bernardo. Ayer, paren esto. Nombres cuando dicen por allá, aproveche que está ciego. ¿Qué es eso? Oiga, qué valiosas. Aproveche que está ciego. Y la merenga siguió. Papi, papi. Se cae el hermano. Se cae el hermano. Y yo creí que todos iban a parar. Le bailaron encima. Solo Alito me juntó. Solo uno me juntó. Pero levántese, le dice a alguien, y que fuera Lázaro, levántate, le decían levántese y seguía la mejenga. Si no hay sangre, no para el partido. ¿Cómo es eso? Mire, más de uno vivió su etapa X. Y qué bonito. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre una etapa y la otra? Ahora que usted decía, la etapa de la escuela, la etapa del colegio, la etapa cuando tenía mejor condición. ¿Cuándo se marca el fin de una etapa y empieza otra? ¿En qué momento? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está escrito? ¿Será en la edad? Pero si la palabra dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, entonces, si es por la edad, ya cuando dejamos de ser niños, ¿qué? Ya no hay salvación. ¿Cuándo se termina una etapa? Yo venía hablando con mi amigo Alejandro ahora en el carro y él me decía, bueno, años que él estuvo sirviendo en pastoral juvenil, 14 años, ¿verdad? Me parece. Yo estuve mucho tiempo en pastoral juvenil y después estuve sirviendo también al Señor en diferentes grupos, en diferentes comunidades. Ahora sigo predicando la palabra del Señor. Entonces, mi etapa, porque eso es interesante, un ex compañero, una ex compañera de aquellos tiempos de pastoral juvenil, un día nos reunimos varios ex compañeros, ahora que hay reuniones de ex compañeros de colegio, ex compañeros de escuela, que hacen reuniones, ¿verdad? Nos reunimos ex compañeros de pastoral. Y alguien me preguntaba, ¿qué rico? ¿Usted sigue yendo a la iglesia? Y sí, ¿cómo no? ¿Cuándo dijimos que ya no? ¿Cuándo dijimos que se acabó el partido? Y me dijo esa muchacha, bueno, esa señora, que ya de mi generación de muchachas, ¿verdad? Pero esa señora me decía, ¡ay, qué bonita esa etapa! Me dice. Una etapa que pasamos, qué bonita esa etapa. Y yo, qué interesante,
que servir al Señor se convirtió en una etapa. Que usted diga, mi etapa en Hombres en Victoria, mi etapa cuando yo servía al Señor, mi etapa cuando yo daba palmas, cuando yo alababa al Señor, cuando invocaba al Espíritu Santo y nos reíamos juntos. Qué bonita esa etapa. Eso estará bien, mi hermano. ¿Dónde está el límite? En nosotros mismos. Nosotros mismos podemos decidir no dejar de ser niños, seguir con un corazón que joven, con un corazón lleno de vida, con ganas de alabar al Señor. Mira, a mí mis hijos me dicen, es que usted es un chiquito grande, y yo me siento bien, aunque me estén vacilando, pero yo me siento bien. A mí no me da pena, si agarran unas maracas, pues vamos a armarla con maraca y todo. Si es de jugar, si es de vacilar, mire, hay que ser como niños. Hay jóvenes abuelizados. ¿Te conoce un joven abuelizado? Hay jóvenes que parecen viejos. Y hay hermanos de tercera edad que tienen un corazón tan joven, ¿verdad que sí? En nosotros está dónde ponemos el límite, hasta dónde servir a Cristo, estar enamorado de Él, se convierte en una etapa de la vida. Hay algunos jóvenes que dicen, no, yo voy a meterme en la iglesia, pero cuando sea grande, cuando ya sea más viejo, ahorita quiero disfrutar la vida, y se esperan. Y hay otros que más bien por la edad dicen, no, eso está para los jóvenes. Entonces, ¿cómo es la cosa? La palabra dice de 3 etapas en la genealogía de Jesús, muy interesantes, porque son muy parecidas a las etapas de nuestra vida. Dice que hubo 14 generaciones. La primera, desde Abraham hasta David. Y Abraham, que fuese el padre Abraham, el hombre que en fe le cree a Dios. Y cuando Dios le dice que va a tener hijos, que su esposa va a quedar encinta, y ellos bien ancianos, pero Abraham, un hombre de fe, un hombre que le cree, que cree en las promesas de Dios, y Dios le cumple todas las promesas. Al punto que él iba a sacrificar a ese hijo, que era un milagro, y lo iba a sacrificar por obediencia, por fe. Y Dios entonces le multiplica su descendencia. Es esa época de Abraham hasta David, es una época de bonanza, la época en que estamos felices, contentos, llenos de vida, la época en donde sentimos que Dios cumple sus promesas y nos sentimos llenos de alegría, donde como Abraham nos sentimos con todo el espíritu, aunque Abraham está avanzado en edad, pero su espíritu está lleno de fe porque él ha visto y oído las obras del Señor. Muchos que empiezan en la iglesia, muchos que empiezan en el camino del Señor, empiezan así, empiezan con ese brillo, con esas ganas, empiezan con esa fe como Abraham, ven y son testigos de muchos milagros y bendiciones. ¿Cuántos de aquí han sido testigos de que Dios está vivo y que cumple sus promesas? ¿Quién? Es testigo, no que se lo han contado. Ha sido testigo de que Cristo cumple sus promesas. Amén. Imagínense. En esa época en donde hemos visto y oído que ya no nos tienen que contar, que hemos sentido en nuestra carne que Jesús está vivo, esa es una hermosa época. La época de Abraham. Pero dice que va desde Abraham hasta David. Y David, aunque tenía la fe para echarse un Goliat, David con la onda viene y se echa ese gigante. Pero cuando se vuelve el rey David, cuando le dan un puesto, cuando se le crecen los humos, empieza a sucumbir ante sus propias pasiones. Y David, por sus pasiones, por sus debilidades, cae en el pecado. Cae en pecados de la carne, de la lujuria. David cae en desgracia. Porque David, aunque empezó
en esa primera etapa de felicidad, de energía, donde ver a David y bueno, quite. Pero después, cuando se aleja de Dios, cuando sucumbe ante las tentaciones, empieza la segunda etapa. La etapa que dice que va desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia. Al pueblo de Israel le pasó también. El pueblo de Israel estaba libre. El Dios mismo lo libera de Egipto. El pueblo de Israel se sentía totalmente imparable. El pueblo de Israel vio con sus ojos grandes portentos y le fue dada la tierra que emana leche y miel. Al pueblo de Israel se le da la tierra prometida. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Empieza a caer. Se duermen los laureles, se empieza a confiar, empieza a idolatrar otros dioses y finalmente cae. Eso es lo que pasa. Cuando en el momento de nuestra vida nos sentimos así como hoy, felices, contentos, llenos de alegría, llenos de gozo, y empezamos a descuidar nuestros ejercicios espirituales. Empezamos a quedarnos solo con la oración de los lunes en Hombres en Victoria. Empezamos a quedarnos un domingo sin misa, otro sí, otro no. Empezamos a dejar pasar mucho tiempo sin confesarnos. Empezamos a decir que perece un santo rosario. No, mejor cuando alguien se muera voy a la vela y lo rezo. Mire, cuando nos descuidamos, cuando nos sentimos más fuertes, cuando nos sentimos más llenos y más poderosos en espíritu, es cuando más necesitamos cuidarnos. Porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando por vanidad decimos, yo estoy muy bien espiritualmente, ahí es cuando más hay que cuidarse. Porque cuando más nos estamos así de contentos, así de firmes, es cuando el diablo más nos ataca, más nos tienta. Cuando estábamos en las cosas del mundo, mire, el diablo ni se molestaba con nosotros, ya éramos de él, ya andábamos, como ahora que me dijeron, jale al bar. Bueno, no, pero al bar para revisarlo del gol ese polémico, ¿verdad? Pero más de uno no le han dicho, vamos al bar. Más de uno no le había pasado una pierna del frente y ya le estaba preguntando el nombre, ya como que en automático echando el cuento, en automático ya, aunque estuviera bien fea, no, igual, ya estaba sin automático, el echacuento de 5 esquinas, una cosa terrible, Mire, en aquellos tiempos el diablo ni nos tentaba porque ya estábamos en sus cosas, pero cuando empezamos a servir al Señor, cuando empezamos a asistir un lunes a Hombres en Victoria y gritamos hombres para Cristo y cantábamos y reíamos y jugamos como niños, el diablo decía y dice, esto no me está gustando, no me está conviniendo porque se me está, ¿qué? Se me está yendo, se me está escapando. Y cuando estamos más fuertes en el espíritu es cuando el diablo más te molesta. Por eso más de uno ahora siente más pruebas. Si usted se pone a ver, mira, ahora tengo más pruebas que antes. Ahora tengo más tentaciones. Ahora me salen las que antes no me salían. ¿Qué será? ¿Que ahora soy más guapo? No, mi hermano. Usted sigue siendo el mismo, solo que con más ganas. Pero es porque ahora el diablo se está esforzando más porque ve que usted está dando pasos en fe. Y cuando nos dormimos, nos confiamos, nos pasa la de David, nos confiamos y caemos. Nos pasa la del pueblo de Israel, empezamos a volver a ser esclavos. Ellos venían de ser esclavos en Egipto y Dios los libera. Y se confían después, Dios es mi protector, Dios me salva, y no se cuidaron y cayeron en una serie de idolatrías y pecados y terminan siendo esclavos otra vez.
Hay una canción de Alberto Cortés muy vieja que se llama Parábola de sí mismo. A mí me gustaban mucho las canciones de Alberto Cortés, muy bien. Pero esa canción no me gustaba mucho porque dice al principio que uno sube y uno sube cautivo de su imagen caminando. Y el ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando. Y luego dice que en cierto momento de la vida uno baja y baja. Desciende lentamente hacia el olvido. Hay algo en su balance que no encaja lo que ha querido ser y que no ha sido. Y al final termina la canción diciendo: empieza por abrir todas las puertas y termina a solas con sí mismo. Esa canción de la parábola de uno mismo empieza subiendo y termina a solas con sí mismo, por su orgullo, por su vanidad. No me gusta ese final, porque quiere decir que todos vamos a terminar a solas con sí mismo, que lo que nos espera es la soledad, que al final nos espera la tristeza y el arrepentimiento de no haber aprovechado aquel tiempo. Pero gracias al Señor, porque es bíblico en su palabra, no hay solo dos etapas. La primera etapa, la de Abraham; la segunda, de David hasta los babilonios. Pero luego dice, en la tercera etapa, y otras 14, desde la cautividad, desde el encierro, desde el esclavismo, hasta el Mesías. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Esta tercera etapa, donde Dios toma la iniciativa. Ya lo dice Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Cuando el hombre se había alejado de Dios, cuando nosotros caemos otra vez en las viejas esclavitudes, en las viejas cadenas, en las viejas que te siguen llamando porque no borraste el contacto, esas viejas, ese es el problema. Cuando no hemos renunciado a las viejas costumbres, a las viejas mañas, y vuelven a tu vida y vuelves a caer. Cuando el hombre se había alejado de Dios, Dios toma la iniciativa y se acerca al hombre. En esta tercera etapa, desde la cautividad hasta el Mesías, Él viene y nos rescata. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy decir: viera de dónde yo vengo, viera lo que yo andaba, viera yo antes de este grupo las que hacía? Y aquí había un montón de testimonios. Yo tengo el mío, cada uno tiene un testimonio. ¿Quién era usted? Mas hoy, veamos aquí. ¿Quién le iba a decir a usted? Usted a sí mismo, usted al hombre viejo. Mire, usted en el futuro va a estar reunido con un montón de hombres en victoria, alabando al Señor en una capilla frente al Santísimo. Usted se lo hubiera creído. Usted hubiera dicho: no, hombre, yo no me veo ahí. No, hombre, yo no me veo en ese lugar. Es más, yo critico a toda esa gente que quizás usted también hasta no criticaba. Mire, yo antes decía: no, hombre, es poco de locos, y ahora toco maracas, no le digo. Mire, si pasa por ahí alguien de los que nos conoció hace tiempo y lo ve como un chiquillo jugando bola, pasándole encima al que se cayó y todo, mire, dice: ¿y este qué le pasó? ¿Y este qué fue? ¿Qué es eso? Mire, es que yo ahora estoy, usted le puede decir, como un chiquillo. Es que yo ahora estoy en mi tercera etapa, en la que el Mesías me rescató. Amén. Amén. En la que Jesús ahora es mi prioridad. Yo venía conversando con Alejandro y veníamos hablando de este tema de las etapas en la vida,
Y yo le contaba, viera qué vacilón, que una ex compañera de pastoral me dijo, qué bonita esa etapa. Y él me decía, bueno, pero quizás esa persona aún sirve al Señor de su forma. Quizás está sirviendo al Señor a su manera, haciendo obras de caridad. Sí, puede ser. Ayudando al prójimo. Sí, ojalá. El problema es ahora. ¿Y qué le digo yo a usted? El problema ahora es cuál es en esta etapa de tu vida la prioridad. ¿Cuáles son tus prioridades? Si tu prioridad en este momento es Cristo Jesús, es servirle al Señor, saber que como Él me rescató, lo menos que puedo hacer ahora es seguirle. ¿A cuántos Jesús sanó y le devolvió la vista? Le devolvió el poder caminar. ¿A cuántos sordos volvieron a oír? Pero ¿cuántos de ellos se regresaron y lo siguieron? Como aquellos leprosos. Uy, me voy sano de la lepra. De aquí hay que armarla, van a hacer una fiesta. ¿Y cuántos se devuelven como ese leproso a seguir a Jesús? Dios, estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo, por medio de este bendito movimiento y de muchos otros, ha sanado de la lepra espiritual a muchas personas. Amén. Amén. Ha rescatado de una lepra a muchas personas. El problema es que no todas están aquí hoy. El problema es que no todas han seguido. Y no las juzgamos, oramos por ellos. Pero que la vida en Cristo nunca sea una etapa. Hoy nos pusimos a jugar bola para que no se nos olvide que simplemente la juventud, la alegría, el gozo no se marca con números, sino que está en el corazón. Y la vida cristiana, la vida en Cristo, no se marca por épocas, por tiempos, de si era joven, si estabas en la pastoral, si ya lo pasado, no. Eso se lleva para siempre. Porque el que verdaderamente está enamorado de Cristo Jesús ya nunca más vuelve a ser el mismo. Ese primer amor no se olvida. Qué lindo decirle a Jesús, Jesús, qué lindos ojos tienes. Yo no puedo olvidarme de ti. Aunque hoy estén hombres en victoria y mañana en viejitos en victoria y pasado en no sé qué, pero sigan victoria, mi hermano. Viejitos en victoria, viejitos para Cristo. Sigan victoria. Que esta fiesta no termine nunca y que esta fiesta siga después, pero allá en el cielo. Que te recuerden por el que nunca se rindió, el que nunca se bajó del patín de Jesús, el que siguió adelante. Y para usted nunca hubo una época pasada, sino que dice, desde que vivo en Cristo soy hombre en victoria y hombre para Cristo. Y mi corazón nunca va a estar contento y sosegado hasta que esté con Cristo allá en la vida eterna. Amén. Hombres en victoria.